Bienvenidos a Sintonía Literaria, un podcast para disfrutar de radionovelas. El día de hoy les estaremos compartiendo el cuento Mano de Tigre, escrito por Hernán Méndez Salazar. Esperamos que lo disfruten. En las inmediaciones del camino entre el Terraba y el Buruca existen las sabanas denominadas Mano de Tigre, por existir en una de ellas una piedra con una mano de tigre marcada. Esta piedra es uno de los motivos de mayor atracción de los visitantes, aunque algunas veces pasa inadvertida debido al desconocimiento del lugar donde está ubicada. Para el aborigen, como para nosotros, todo tiene una razón de ser, pero muy especialmente para ellos que son conscientes de la importancia de su pasado. Esta mano de tigre que aparece sobre la piedra no es obra de casualidad. Aquí se puso de manifiesto de lo que es capaz de hacer el hombre cuando, con su verdadera fe, obra en nombre de Dios. Hace muchos años, un misionero que predicaba su religión en las islas de San Blas de Panamá oyó hablar de Orosi, que pertenecía al octógono de caciques denominados Pururice, ubicados en su mayoría en Cartago. El misionero, que solo perseguía en las tierras de América dejar sembrada la semilla de su inquebrantable fe, propuso a los caciques de esas islas que le proporcionaran algunos acompañantes para visitar algunos caciques de las tierras de Cariari, pero estos, que siempre fueron muy rebeldes, no le prestaron ningún hombre, ni mucho menos ninguna ayuda. No obstante, el recio español se propuso la gira y la inició solo. En Panamá logró conseguir una mula y algunas provisiones y se dispuso a afrontar todos los problemas y peligros que se encontraría en el camino. Realmente la travesía fue toda una consecución de milagros, porque no era un hombre, era un santo. En las montañas próximas a Chiriquí se extravió durante 8 días. Al quinto día, agobiado por el cansancio, mas no por la desesperación que superaba con su fe, durmió tranquilamente en una cueva conforme a su costumbre. Al amanecer, vio sorprendido un panal de abejas que daba desocupado, mientras los laboriosos insectos volaban a su alrededor, como invitándole a saciar su hambre, entrando a su casa y saboreando la deliciosa miel. Así lo hizo, y después de llenar una vasija que traía ya vacía, se apartó de la acogedora casa y sus habitantes volvieron regocijadas del servicio que habían prestado. Dando gracias a Dios y bendiciendo a las abejitas, continuó en busca del rumbo que le llevara a su meta. Ya cerca de Chiriquí, una manada de cariblancos que se balanceaban entre las ramas le lanzaron a su paso algunas frutas. Al ver el santo que ellos las comían, las comió sin reservas. Estas le saciaron la sed que ya le dominaba, y así alimentaba en los cerrados bosques que fue cruzando. Observaba lo que comían los animales y él lo comía seguro de que no era veneno. Su llegada a Chiriquí fue una verdadera revolución entre los indios, que se inclinaron a su paso, asombrados de ver que en la oscura noche se acercaba una extraña luz que iluminaba el paso de un hombre. La única luz que ellos conocían era la del día, de la luna y de la llama. Pero como la noche era tan oscura, trataban de encontrar dónde estaba llama que la iluminaba. Sin conseguirlo, cuando interrogaron al desconocido, éste les respondió con toda humildad: la noche es clara y me ha permitido ver el camino por donde transito. Ante la insistencia de los indios por escudriñar aquello que había visto con sus propios ojos, el padre volvió de nuevo a tratar de convencerlos diciéndoles: los hombres podemos vencer todas las dificultades con gran facilidad, si tenemos verdadera fe en el verdadero Dios, que es uno solo. Él no permitirá el hambre, el frío, el dolor ni la oscuridad para aquellos que lo imploran con amor verdadero. Sin sentirse del todo satisfechos, cesaron sus preguntas y allí permaneció predicando durante 8 días con frutos muy satisfactorios,
para sus aspiraciones de ser útil a Dios y a sus semejantes. Continuó su solitaria gira, predicando en cada tribu que llegaba, hasta que llegó a la Cuesta de la Montura, paso sumamente difícil que se localiza entre Palmar Norte y la Maíz Boruca. Al llegar a media cuesta, arriaba cuidadosamente su mula cuando de pronto la vio rodar con todo el equipaje hasta el abismo. El misionero, que entre otras virtudes dominaba perfectamente la de la paciencia, ofreció a Dios aquel contratiempo. Se recostó sobre una piedra de la rocosa cuesta y durmió tranquilamente. El canto de las avecillas le anunció la llegada del nuevo día, y, ya acostumbrado a las cosas sobrenaturales, vio sin sorpresa que su mulita estaba a su lado con el equipaje ilesa. Una vez más dio gracias al Creador y siguió su marcha. Su llegada a Boruca fue una verdadera fiesta. Los recibieron como si tuvieran noticias de su llegada. Allí permaneció más que en ningún otro lugar, dada la insistencia de los Bruncas para que se quedara entre ellos, pero su meta era Orosi y debía perseguir el camino. Siempre preferiría caminar por las noches para evadir el calor que en esos climas da el peso del sol, muy especialmente considerando a la bestia que la acompañaba. En Boruca se hablaba de obsequios y de una despedida pomposa, lo cual fue motivo de preocupación para él. Esto se oponía a su humildad, que lo alejaba siempre de los honores y de los aplausos. Siempre decía: quien persigue los honores sirve al Señor de la fama. Ante esta circunstancia prefirió salir cuando todos dormían. Así lo hizo, una noche cuando se notaba la paz reparadora de su labor cotidiana en todos los ranchos borucas. Ensilló su mula y salió silenciosamente, pero cuando llegó a esta piedra sintió un deseo sobrenatural de descansar. Bajó la carga de su mula, a la cual, con un cabestro en el pescuezo, puso a pacer. Él tomó una toalla, se abrigó y se durmió profundamente. Su sueño fue interrumpido por una lucha entre bestias. Un tigre de tamaño jamás visto había atacado a la mula y la había matado. Por primera vez el santo varón estuvo a punto de perder la paciencia, pero recobró rápidamente la calma. Dirigiéndose a la fiera, le habló en forma determinante: has matado mi mula para saciar tu hambre. Ahora puedes saciarla y hasta hacer la siesta. Pero antes del amanecer tendrás que llevar esta carga y llevarme a mí hasta el fin de mi jornada. La salvaje bestia bajó su cabeza, se dirigió hacia su víctima y sació su apetito. El padre, como si nada hubiese ocurrido, se envolvió en su toalla y durmió algunas horas más. Una vez descansado, se levantó antes de que apareciera el día, ensilló su nueva bestia, le puso su carga y, como castigo, se montó sobre la carga para seguir su gira. Cuando se produjo el milagro, la enorme bestia puso su mano sobre esta piedra, dejando grabada su huella que ha sido motivo de admiración por muchas generaciones. Desde entonces, el santo sacerdote caminaba únicamente por las noches, para no despertar la curiosidad de las tribus a su paso, que posiblemente pensarían a su modo al verlo montado sobre una de las fieras más temibles para los indios. Pese al silencio con que atravesó Térraba, las enormes huellas del carnívoro despertaron la curiosidad de toda la población. Más tarde se supo que aquel hombre extraordinario había dado libertad al tigre en las montañas de la Puebla, bajo la advertencia de no hacer daño a ningún ser humano, y que desde allí fue con su carga a la espalda, hasta encontrarse con el cacique de Orosi. Allí terminó su vida, que es histórico ejemplo para todas las generaciones. Usted acaba de escuchar Sintonía Literaria, un podcast para disfrutar. Esperamos que la hayan pasado bien y los esperamos en nuestro próximo episodio. Muchas gracias por sintonizarnos.